Soy el doctor Roberto Salazar Guajardo. Me voy a encargar de darles las clases teóricas sobre la semiología cardiovascular. Se divide en tres clases. Una es sobre anamnesis y síntomas y las otras dos sobre el examen físico cardiovascular. Empecemos con lo que es anamnesis y síntomas. Lo primero a interrogar al paciente cardiovascular, obviamente, es el motivo por el que acude a la consulta, ya sea la consulta externa o una consulta de emergencia, o cuando está el paciente hospitalizado y hay que hacerle la historia clínica. Entonces hay que indagar el motivo de la consulta. Hay que ser puntual en identificar cuál es el motivo conciso. El otro tema que tenemos que indagar con el paciente son los antecedentes familiares, los que tienen que ver con la historia cardiovascular. Son, en primer lugar, indagar si el paciente tiene familiar directo, sea padres o hermanos, que hayan tenido patología cardiovascular precozmente. Eso quiere decir que el padre o hermanos varones del paciente haya tenido alguna enfermedad cardiovascular antes de los 55 años, o la madre o hermanas antes de los 65 años de edad, porque si es así, son factores que se heredan como riesgo para hacer enfermedad cardíaca. Hay que indagar por muerte súbita en algún familiar. Muerte súbita en su concepto literal, o sea, es aquel familiar que los médicos han determinado que falleció de muerte súbita. ¿Por qué? Porque hay patologías que cobran importancia cuando existe ese antecedente. Por ejemplo, si en el electrocardiograma del paciente hay una imagen del síndrome de Brugada o en el electrocardiograma del paciente se mide un QT largo y el paciente tiene el antecedente de un familiar con muerte súbita, cobra mucha importancia esos hallazgos. Caso contrario, si no existe ese antecedente. Hay que preguntar por enfermedades cardiovasculares de tipo hereditario, que ya es conocido, que también se hereda, porque también eso es importante saber el dato por cuanto el paciente entonces podría tenerlas, ¿no? Ahí tenemos la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, miocardiopatías de índole familiar, ahí entran incluso la hipercolesterolemia familiar y todas aquellas que si bien no son frecuentes, pero existen. En lo que es antecedentes personales del paciente, interesa indagar si tiene alguna reacción adversa medicamentosa, obviamente para evitar prescribir ese fármaco, o si alguna sustancia de contraste para no usar algún medio auxiliar que requiera tal. Es importante los antecedentes personales indagar por los factores de riesgo coronario mayores del paciente. Y ellos son saber si fuma y si lo hace, cuántos cigarrillos al día, desde cuándo y hasta cuándo viene fumando. Hay que indagar si el paciente es hipertenso y si lo fuera, indagar si la tiene controlada la hipertensión con su tratamiento o no. Si él tiene el antecedente de haber tenido dislipidemia, si la tiene controlada o no. Si tiene el antecedente de ser diabético, ya sea de tipo 1 o tipo 2, y si tiene controlada o no la diabetes, son factores a indagar que no puede pasarse por alto, ya que tiene mucha importancia respecto a muy prevalente. Hay que indagar también por historia cardiológica del paciente, concretamente preguntar si tiene algún diagnóstico de enfermedad cardíaca conocida por él, preguntarle si ha sido operado de corazón o si le han hecho algún procedimiento de tipo plastía percutánea,
si ha sido sometido a pruebas invasivas como cateterismo cardíaco o simplemente no invasivas, que podría ser una gamografía cardíaca. Hay que indagar si estuvo hospitalizado alguna vez por enfermedad cardiológica. Y hay que preguntar si el paciente, a él se le ha realizado una ecocardiografía y si fuera así, hay que indagar el resultado final de ese estudio. También indagar si fue sometido a algún cateterismo cardíaco y cuáles fueron los resultados. En cuanto a la historia no cardiológica del paciente, es importante indagar por otros factores de riesgo no mayores, pero que son importantes, como si el paciente tuviera hábitos de alcohol en el rango de alcoholismo, si consumiera drogas estupefacientes, por ejemplo, tipo cocaína. La ocupación profesional es importante porque si es un paciente que, por ejemplo, ha trabajado por años en un socavón de mina, obviamente lo pone en riesgo de hacer una enfermedad bronco-pulmonar crónica de tipo obstructivo que lleve a un EPOC y finalmente provocar un coma pulmonar crónico con hipertensión pulmonar que genere falla cardíaca derecha. Entonces, dependiendo de los síntomas o signos con los que viene el paciente, pues el saber la ocupación profesional me ayuda. Hay que indagar también en el paciente por otras enfermedades de otros sistemas, pero que están muy ligados con las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, si ha tenido un accidente cerebrovascular previo, o un TIA, un accidente isquémico transitorio cerebral. Reumatológicamente, por ejemplo, saber si el paciente tiene el diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico, porque esto afecta también al corazón. Endocrinológicamente, si el paciente ha sido diagnosticado de hipotiroidismo, hipertiroidismo. Hematológicamente, si tiene alguna discrasia sanguínea que lo predisponga a hemorragias o de repente policitemia vera que lo predispone a formación de coágulos. Indagar si el paciente tiene diagnósticos oncológicos, ¿no? Y los tratamientos que haya recibido, por cuanto la quimioterapia, la radioterapia afectan también al corazón. Hay que indagar si el paciente tiene alguna broncopatía crónica, porque estas pueden generar coma pulmonar crónico y falla cardíaca derecha. Y hay que indagar si el paciente, por ejemplo, tiene asma bronquial, que si bien no es crónica, pero el tenerla hace que, por ejemplo, tuviéramos cuidado en prescribir ciertos fármacos que por el asma bronquial que tiene este tipo de paciente no deben tratarse, por ejemplo, beta-bloqueadores de primera generación. Hay que indagar si el paciente ha tenido una hemorragia digestiva u otra hemorragia de otra parte del cuerpo, por cuanto probablemente vamos a prescribir fármacos, algunos pueden ser gastrolesivos y provocar nueva hemorragia digestiva, o simplemente usamos con alguna frecuencia para patología cardiovascular antiagregantes plaquetarios que también podrían inducir hemorragia digestiva u otras hemorragias, y usamos anticoagulantes orales, ¿no? Es importante indagar si el paciente tiene algún tratamiento farmacológico crónico. Si fuera así, hay que recoger con exactitud el nombre de cada uno de los fármacos, la dosis en que lo utiliza, desde cuándo y si su uso es regular o irregular, porque esto nos sirve para formarnos una serie de juicios sobre cómo estos pueden estar afectando a la enfermedad actual. Por último, tenemos que indagar el estado basal del paciente en cuanto si, por ejemplo, es una persona que hace ejercicio regularmente o es sedentario, si tiene alguna limitación para la deambulación, porque si así fuera, nos limita, por ejemplo, el valor de la anamnesis para indagar una angina de pecho estable, que sabemos que se desencadena por el ejercicio. Si el paciente tiene limitada la deambulación, pero obviamente puede pasar por alto el diagnóstico, no porque no lo tenga, sino porque no va a poder tener el desencadenante, que es el ejercicio. Ese
definitivo, porque si lo tuviera, por ejemplo, no sería un paciente elegible para utilizar anticoagulante oral como warfarina, porque requiere pues un estado de vigilia, de conciencia plena del paciente. Hay que indagar la clase funcional según la Asociación Americana de Nueva York, que esto es la presencia o no de disnea, según la actividad física que desarrolla. Hay que indagar si tiene o no angina, y si la tuviera hay que clasificarla de acuerdo a la Sociedad Canadiense de Cardiología, que es una clasificación similar a la clase funcional de Nueva York, pero en vez de usar disnea usamos la angina. En cuanto a la enfermedad actual, que es el síntoma o síntoma y o signo con el que vino el paciente a la consulta o hospitalizarse, por decirlo. Hay que indagar una serie de características que no hay que pasar por alto. Por ejemplo, la cronología, eso significa en qué momento comienza el problema y cómo se mantiene o remite, recurre o no vuelve, ¿no? El síntoma por el que está consultando. La localización, si es edema, por ejemplo, interesa saber si es de miembros inferiores, de cara, de manos. Si es un dolor de pecho, interesa saber pues si la localización es retroesternal, es epigástrica, es en el hombro derecho o izquierdo, en fin. La calidad del síntoma, ¿no? Que si es un dolor de pecho, por ejemplo, si es opresivo, urente, punzante, la intensidad en algunos casos de fertilidad, ¿no? Por ejemplo, el dolor del infarto o el miocardio muy intenso, los factores desencadenantes, ¿no? Del síntoma que refiere el paciente, ¿no? Que podría ser qué cosa desencadena la disnea, nos permitiría, por ejemplo, establecer el diagnóstico de clase funcional. Qué cosa agrava el síntoma por el que viene y que lo alivia, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tuviera una de estas disneas que luego veremos, que se agravan al ponerse de pie y alivia al adquirir el decúbito, entonces estaríamos ya identificando, ¿no? El síntoma. Circunstancias en que aparecen, ¿no? ¿Qué otros síntomas pueden estar asociados al problema actual, al síntoma actual? ¿Qué respuesta ha tenido el síntoma a algún tratamiento administrado, si es que se le ha administrado alguno? ¿Qué relación tiene el síntoma con el esfuerzo? Ya juega muy ligado con los recintos síntomas de índole cardiovascular. ¿Y qué ritmo de mantenimiento pesado, de menos a más, de más a menos, o desaparece y reinicia en algunas circunstancias o después de un tiempo? Una serie de cosas se tienen que averiguar y más o menos están descritas de una manera muy general, global, en esta lámina. Los principales síntomas de las enfermedades cardíacas son dolor torácico, disnea, síncope, palpitaciones, edema, cianosis, tos y de alguna manera desarrollando en la clase. Hablemos del dolor torácico. Puede tener diversos orígenes. Puede tener origen cardíaco o no cardíaco. Dentro del origen cardíaco tenemos causas isquémicas y no isquémicas. Entre las dos, las más importantes son las isquémicas y dentro de ellas la enfermedad coronaria aterosclerótica. ¿Por qué? Porque por lejos es la más frecuente de las isquémicas. La de origen aterosclerótico, 90-95% son de este origen. Y es importante porque da bastante morbilidad y sobre todo mortalidad. Y al ser frecuente la patología, obviamente su mortalidad no es despreciable. Ya de forma secundaria puede haber pues dolor torácico isquémico por espasmo de coronaria, por una estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, pues son muchos
es que no son frecuentes, pero no podemos perderlas de vista. Son, por ejemplo, el aneurisma disecante de la aorta torácica. Es una patología aguda que produce dolor muy intenso y que suele ser mortal. Una ruptura, por ejemplo, de cuerda tendínea del seno de Valsalva, generalmente secundario a un traumatismo o posterior a la necrosis por un infarto de miocardio, también puede ser importante y mortal. De menos trascendencia porque no son, digamos, productoras de muerte, pero sí están como causa de dolor de pecho cardíaco no isquémico, la pericarditis, las miocardiopatías, un prolapso de válvula mitral. Dentro de los dolores de pecho cuyo origen no es el corazón, no es cardíaco, tenemos estos grupos donde pueden ver de origen psicógeno, pacientes que padecen ansiedad, depresión o por simulación pueden tener el dolor. De origen parietal, o sea, originados en la pared del tórax, tenemos las costocondritis a cualquier nivel, no necesariamente en la segunda articulación costocondral, que es el síndrome de Tietze, la izquierda, sino cualquiera puede dar dolor, neuralgias intercostales, obviamente problemas óseos tipo fisura o fractura de una costilla. Dentro de las digestivas, la patología del esófago puede dar un dolor de pecho, ya sea por esofagitis o por un espasmo del esófago, la hernia hiatal también puede dar dolor, patologías de vesícula, pancreatitis, úlcera péptica, obviamente pueden dar dolor que localiza el tórax y hay que tenerlo como diagnóstico diferencial. Patología de origen pulmonar da también dolor de pecho, claro que sí. Cualquier síndrome de condensación neumónico, neumonía, alteraciones en la pleura dan dolores pleuríticos, un neumotórax espontáneo da también dolor de pecho. Obviamente, pues el estetoscopio, el examen del pulmón permite identificar un tromboembolismo pulmonar, da un dolor de pecho de inicio agudo, asociado a disnea aguda de causas que no se logran identificar clínicamente y es un motivo, una causa de dolor de pecho de origen no cardíaco. ¿Sí? Vamos a desarrollar el dolor torácico de origen cardíaco y concretamente de origen isquémico y dentro de él cuya etiología es la aterosclerosis. ¿Sí? Entonces, este dolor coronario aterosclerótico se clasifica clínicamente en el síndrome coronario agudo y el crónico. El agudo está compuesto por la angina de pecho inestable, que puede ir de la mano con un infarto agudo de miocardio no ST elevado, por el infarto agudo de miocardio ST elevado, que es el clásico, y muerte súbita. Y por el otro lado tenemos el síndrome coronario crónico, que es donde está la angina de pecho estable. Estas patologías, el dolor isquémico por angina de pecho estable, su fisiopatología es una placa de ateroma donde lo que se reduce significativamente es la luz del vaso y eso genera un desbalance entre oferta y demanda de oxígeno por el miocardio frente a un ejercicio y es así como aparece el dolor con características de angina de pecho estable por esta enfermedad. Entonces lo que ustedes tienen que aprender como síntoma es a reconocer que este dolor de pecho tiene las características para etiquetarlo como angina de pecho estable. ¿Cuáles son esas? Las que están aquí desarrolladas. Dolor retroesternal, epigástrico o precordial. Estamos hablando de la localización. Son las 3 localizaciones aceptadas por la gran mayoría de autores sobre el tema reconocidos. El tipo calidad del dolor puede ser de 2 formas. Puede ser constrictivo, o sea, el opresivo, o el urente, que es una sensación de ardor, de quemazón. Más bien, si el dolor es punzante o sordo, alejan la posibilidad que sea una angina de pecho. Otra característica importante
importante es que este dolor isquémico puede irradiar a la cara anterior del cuello, al maxilar inferior, a ambos hombros o brazos, generalmente al izquierdo, e incluso hasta localizado en la región cubital del brazo. Y también puede irradiar a la región interescapular izquierda. Entonces, son características que incluso se van a repetir con la otra angina que vamos a ver luego. Lo que hace que podamos definir que esta es una angina estable es lo que está en blanco acá, o sea, la duración puede durar entre 2 a 20 minutos. Se desencadena necesariamente por un esfuerzo físico o una emoción que equivale al esfuerzo físico. Se caracteriza también porque alivia con el reposo o alivia con el uso de el dolor isquémico por angina de pecho inestable. También es una placa de ateroma, como la vemos ahí en la figura, en la foto, pero es una placa que se ha roto, es una placa vulnerable, se rompe, se forma un trombo que al ser suboclusivo genera la angina inestable. Entonces, hay 5 formas de angina de pecho inestable. La prototipo es la de reposo, la clásica. La angina de pecho inestable es una angina entonces de reposo, que es similar a la otra, a la que acabamos de ver, al estable, en lo que es localización, el tipo de dolor, la irradiación, son similares a la estable. La diferencia es que en este caso es una angina de reposo, o sea, no requiere de un ejercicio para que ocurra, más bien ocurre en reposo, por ende no calma con el reposo y puede durar algo más, se dice hasta 30 minutos. De otra manera, tienen que existir por lo menos 2 o más episodios en el lapso de 24 horas y por un lapso de 24 a 48 horas. O sea, no puede durar más de 48 horas y no puede haber un episodio en 24 horas, sino por lo menos 2 o más, que corresponden cada episodio a la ruptura y formación del trombo de esa placa. La angina de reciente inicio o primera presentación es más bien una angina, a diferencia de la anterior, de esfuerzo. Pero que al interrogar por el tiempo que la viene presentando el paciente, no tiene más de un mes de haber iniciado. Y además, al interrogar por la frecuencia con la que se presenta, no tiene características, sí tiene características de severidad. Entonces, la angina de reciente inicio o primera presentación es una angina de esfuerzo, pero que no tiene más de un mes de estar presentándose y más bien es frecuente en su presentación. Entra a ser parte del grupo inestables porque todas estas anginas se aíslan de la estable en que tienen un riesgo del 10 al 20% de hacer un infarto o miocardio en esos días. Por eso este grupo se hospitaliza, el anterior se maneja ambulatoriamente. La inestable, la angina profunda acelerada, nuevamente es una angina de pecho de esfuerzo, no es de reposo, pero que de pronto el paciente ya la tiene meses o años y de pronto empieza a progresar en que ya sea en la frecuencia de percepción del dolor, en la aumenta o que cada vez se requieren menores esfuerzos para desencadenarla. Cualquiera de esas características hace que uno le etiquete de angina progresiva o rápidamente acelerada y ese paciente se hospitaliza porque es una angina inestable. La angina posinfarto es la más ominosa de todas las inestables. Es aquella angina, ya sea de reposo o de actividad física, pero que está ocurriendo dentro de los 15 días de haber ocurrido el infarto agudo. Entonces es ominosa. La de Prinzmetter, variante o por vasoespasmo, es la única de estas 5 anginas inestables que no es de mecanismo aterosclerótico, sino, como lo dice su nombre, es por un espasmo de la coronaria. Da un cuadro clínico de angina, generalmente que despierta al paciente en el reposo nocturno, y si se le pudiera hacer un electrocardiograma en ese momento, hay cambios en el electrocardiograma isquémicos
vez cesado el dolor, se le repite el electrocardiograma y de inmediato se normaliza, porque obviamente la isquemia dura lo que dura el vasoespasmo de la coronaria. Otro tipo de dolor isquémico es el producido por el infarto agudo de miocardio, que nuevamente es una placa vulnerable, pero esta vez el coágulo formado por la ruptura de la placa ocluye totalmente la luz y entonces hay necrosis. Aquí ya no es isquemia solamente, sino necrosis. Entonces el cuadro clínico de este infarto agudo es un dolor torácico similar al de la angina inestable que hemos narrado, en lo que significa localización, el tipo de dolor, la posible irradiación, el no requerir esfuerzo para ocurrir, ni tampoco alivia con reposo y nitritos. En lo que diferencia es en la intensidad, que es mucho mayor, es muy intenso, y la duración, que es mayor de 30 minutos. Además, este dolor durante el infarto se asocia con náuseas o vómito y diaforesis fría, que son síntomas neurovegetativos. Y si es que el paciente con el infarto está haciendo insuficiencia cardíaca, se puede añadir disnea, fatiga. Y si el paciente está haciendo por la necrosis del infarto un bloqueo auriculoventricular completo, puede incluso debutar con un síncope. Este dolor del infarto puede ser atípico en el posoperatorio inmediato de cualquier cirugía, en diabéticos, ancianos y mujeres. Entonces, en estos grupos poblacionales hay que tener cuidado para negar el diagnóstico, porque tanto el cuadro clínico del infarto como de las anginas pueden... Otro síntoma cardiovascular es la disnea. Entonces, la disnea no es sino la sensación de falta de aire que percibe el paciente o sensación consciente de necesitar un mayor esfuerzo para poder respirar. La causa de la disnea puede ser cardíaca, respiratoria o ansiosa. Esas tres son las más frecuentes. Nosotros vamos a hablar algo más de la cardíaca. También son orígenes de disnea de menor frecuencia de presentación, la anemia cuando es severa, la disminución de la presión parcial de oxígeno, o sea, cuando uno está a gran altitud, la obesidad cuando es importante, las intoxicaciones, por ejemplo, por plomo, la acidosis metabólica por cualquier patología, la de origen central, por ejemplo, secundaria a una ACV o una hemorragia intracerebral. La disnea cardíaca generalmente se relaciona con congestión pulmonar, que es debido a una insuficiencia cardíaca izquierda, congestiva, o sea, falla del ventrículo izquierdo. ¿Cómo así? La patología que la va a generar, que va a provocar esta disnea, empieza dando un aumento de presión patológicamente dentro del ventrículo izquierdo. Retrógradamente se transmite hacia la aurícula izquierda, que también patológicamente aumenta de presión. En ocasiones empieza en la aurícula el aumento de presión y no en el ventrículo. Retrógradamente esa presión elevada de aurícula izquierda se transmite hacia las venas pulmonares y al capilar pulmonar, y estamos asistiendo a una hipertensión venocapilar pulmonar. En ese momento la presión hidrostática dentro del capilar supera la presión oncótica y entonces sale líquido del capilar hacia el intersticio pulmonar y estamos asistiendo a un edema intersticial pulmonar. Cuando eso ocurre, el pulmón se vuelve rígido para sus movimientos y surge la disnea, la sensación de falta de aire. Si sigue esto progresando, el líquido no queda en el intersticio pulmonar, sino se puede introducir al alveolo y ya asistimos a un edema alveolar, lo cual hará que la disnea sea mucho mayor, ¿sí? Tanto por la rigidez del pulmón como por la dificultad en el intercambio gaseoso que genera. Esta disnea cardíaca ha permitido desde el año 1964 establecer un diagnóstico de clase funcional que fue propuesto aquella vez y es vigente hasta la fecha por la Asociación de Cardiólogos de la Ciudad de Nueva York.
Entonces, la clasificación funcional basada en la disnea va de 1 a 4. Se dice que un paciente está en clase funcional 1 cuando no tiene limitación para realizar actividad física. O sea, la actividad física habitual no produce síntomas. O sea, en esta clase estaría el paciente que solo podría tener disnea de grandes esfuerzos. En clase funcional 2 es cuando hay una ligera limitación de la actividad física, o sea, el paciente está cómodo en el reposo, pero la actividad física habitual produce síntomas. ¿A qué nos referimos? Al caminar, correr brevemente, subir un piso. Es conocida como la disnea de medianos esfuerzos. Clase funcional 3 es donde hay marcada limitación de la actividad física, o sea, el paciente está cómodo en reposo, pero una actividad física menor que la habitual ya produce síntomas. ¿Cuáles son esas actividades? Asearse, vestirse, hablar, comer. O sea, esta equivale a la disnea de pequeños esfuerzos. Y la clase funcional 4, que es cuando el paciente tiene síntomas en reposo, o sea, es la disnea de reposo. Cada renglón para cada clase es como cada diferente autor de libros lo expone, pero al final todos ellos se están ajustando a lo que fue propuesto en 1964 y que sigue vigente. Ortopnea es una disnea del decúbito supino que obliga al paciente a adquirir la posición ortopneica que no es sino la semisentada o incluso levantarse pues, de la cama, aliviando rápidamente la disnea. Se afirma que esto ocurriría porque el paciente al adquirir el decúbito, el territorio, la sangre que está del territorio espláncnico, o sea, de las venas del sistema digestivo y las que están en los miembros inferiores, de inmediato, por el decúbito dorsal, de inmediato retornan al corazón derecho, a la aurícula, y por ende rápidamente llegan a la aurícula izquierda. ¿Eso qué significa? Que al adquirir el decúbito dorsal, cualquier persona lo que está haciendo es aumentar el retorno venoso al corazón, o sea, la precarga. Si el corazón de uno es sano, pues lo tolera. A lo sumo puede que cuando te recuestes sientas alguna palpitación en el pecho, en el cuello, pero pues es por eso, es porque el corazón está trabajando más debido al retorno venoso aumentado en esa posición. Pero si el paciente está en falla cardíaca, tiene ya insuficiencia cardíaca, falla del ventrículo, obviamente no tolera ese aumento de retorno venoso y entonces hace hipertensión venocapilar, o sea, disnea, lo que hemos narrado en la disnea de esfuerzo. Entonces, en este caso, ocurriría por la posición, por eso el paciente se sienta y de inmediato disminuye ese aumento del retorno venoso y cesa pues la disnea. Sin embargo, ese mecanismo explica la ortopnea de origen cardíaco, más por falla cardíaca. Pero también la ortopnea no es patognomónica de falla cardíaca izquierda, sino que la ortopnea puede aparecer en pacientes que tengan patología pulmonar simplemente, o incluso pacientes que sin tener falla cardíaca pueden estar teniendo un derrame pericárdico importante, severo, y van a presentar ortopnea. O sea, no es patognomónico de falla cardíaca izquierda congestiva, pero sí es uno de los mecanismos. Aquí tenemos la posición ortopnéica. El paciente se ve obligado a sentarse o colocarse semisentado para... La trepopnea es más bien la disnea de uno de los decúbitos laterales. Esto ocurre cuando hay patología en el pulmón que queda arriba. La patología puede ser por un derrame pleural o por patología del parénquima o incluso puede haber una obstrucción de la vía aérea, pero todo en el pulmón que queda arriba. Y el pulmón sano está aplastado abajo, en cambio el paciente, por eso tiene disnea, porque el pulmón, que es el único que trabaja, está aplastado por el peso del cuerpo. Entonces el paciente tiene disnea. Se cambia al otro decúbito y cesa la disnea. ¿Por qué? Porque el pulmón enfermo, que no trabaja, va abajo y el sano va arriba y tiene alivio, ¿no? Entonces la trepopnea es la disnea de uno de los decúbitos por patología pulmonar del lado que queda arriba.
hacer la disnea en posición de bipedestación y que mejora cuando el paciente adquiere el decúbito. Esta disnea se explica porque hay presencia de ortodeoxia, que no es sino la desoxigenación que sufre el paciente cuando se pone de pie y que mejora con el decúbito. Es propio de patologías donde hay SHAN, o sea, cortocircuitos, ya sea intracardíacos como un CIA, o SHAN a nivel de la vasculatura pulmonar o cortocircuitos a nivel del parénquima pulmonar. Entonces esto hace que la oxigenación esté tan disminuida que cuando el paciente se pone de pie, pues presenta disnea, guarda el reposo y la ventopnia es una de las últimas disneas descritas. Y se dice que es aquella que ocurre durante los 30 primeros segundos cuando un paciente se agacha a amarrarse los zapatos, o sea, al realizar una flexión anterior del tronco. Y se debería a un brusco retorno venoso nuevamente al corazón. Esto, cuando ocurre en un paciente que ya tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es una manifestación de que tiene una clase funcional 4 avanzada y está asociada la aparición de la ventopnia con mortalidad en el paciente. O sea, es mal. La paroxística nocturna es la brusca disnea del decúbito, pero que requiere que el paciente esté más de una hora echado en cama. Generalmente se duerme. Surge la disnea, lo despierta, se levanta, se sienta, camina, abre la ventana de la habitación y no le pasa, demora. Esta disnea demora de 10 a 20 minutos en pasar y requiere una hora o más en que inicie la disnea, requiere que esté ese tiempo en decúbito. ¿Cuál es la explicación? Aquí se afirma de que edema ya existente en el paciente, con el largo tiempo de las horas del decúbito dorsal, este edema se reabsorbe a la circulación venosa y entonces esto genera un aumento del retorno venoso con la aparición de hipertensión venocapilar pulmonar y disnea, asociado a que el paciente cuando duerme el centro respiratorio hace que tanto la amplitud como la frecuencia respiratoria disminuyan. Eso es fisiológico. Cuando uno duerme no requiere respirar gran cosa cuando está durmiendo. Ya eso ocurre en este paciente. O sea, su función respiratoria está en estado basal cuando más bien va a sentir la disnea por el aumento del retorno venoso, por el edema que se ha reabsorbido. Entonces, es un mecanismo mixto que explicaría la disnea paroxística nocturna. Esta es más constante de falla cardíaca que las otras. Por eso se le considera un criterio mayor de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con palpitaciones. Las palpitaciones no es sino la percepción consciente y desagradable de su propio latido cardíaco por el paciente. Generalmente la percibe a nivel del precordio, a veces en el cuello o en el oído. Cuando esta palpitación el paciente la refiere sentir frente a estados emocionales o esfuerzo físico, pues puede ser fisiológica. Sin embargo, si el paciente refiere sentir las palpitaciones en estado de reposo, tanto físico como emocional, o puede ser que la produzca o simplemente ser el reflejo de la patología. Y esta patología podría estar manifestándose por un brusco aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, lo que ocurriría en las taquiarritmias, que el paciente viene con palpitaciones por emergencia. O puede ser la palpitación secundaria a la aparición de una arritmia cardíaca, o sea, el ritmo del corazón se torna arrítmico sin necesidad que esté acelerado. Entonces la arritmia también puede dar la sensación de palpitación. O también puede el paciente sentir la palpitación porque aparece un aumento de la fuerza contráctil del ventrículo, lo cual puede ser como algo
algo compensatorio a una patología cardíaca o extracardíaca incluso, o secundario a un fármaco. O simplemente el paciente puede percibir esto porque está presentando un descenso del umbral de sensibilidad de sus latidos cardíacos y esto ya es de origen pues, ansioso, psicógeno. Existe obviamente una gran variedad de arritmias con diferentes connotaciones, desde las leves y trascendentes hasta las que son potencialmente mortales. Estas arritmias pues obviamente son susceptibles de provocar este síntoma palpable. El edema. El edema es la tumefacción ística ocasionada por el aumento del líquido intersticial. Las causas de edema pueden ser, por ejemplo, por disminución de la presión oncótica dentro del plasma. O sea, dentro del vaso disminuye la presión oncótica, entonces ya no hay quien retenga la sangre, el líquido de la sangre, y entonces la presión hidrostática en este caso se torna mayor de forma relativa y sale el líquido fuera del capilar. Entonces el edema producido por disminución de la presión oncótica puede ocurrir en pacientes que tienen disminución de la albúmina en sangre, y esto podría ocurrir en el síndrome nefrótico, en la insuficiencia hepática crónica, en pacientes con síndromes de mala absorción o malnutrición. Otro mecanismo de producción de edema es cuando es al revés. No es que baje la presión oncótica, sino que más bien aumenta la presión hidrostática, y esto podría ser porque ocurre un aumento de la presión en el circuito venoso o porque hay una obstrucción al flujo en el circuito venoso que termina pues, provocando ese aumento de presión. Cualquiera de las dos. Entonces, dentro de este mecanismo, la más frecuente e importante en nuestra clase es la que resaltaba con amarillo, que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca derecha hace que exista un aumento de la presión a nivel de las venas sistémicas, o sea, de las cavas, y por eso es que por el aumento de la presión en la cava inferior surge pues, el edema de miembros inferiores. ¿Listo? Pero también puede haber entonces por un mecanismo de aumento de presión hidrostática, se explica el edema por trombosis venosa profunda de las piernas, o alguna insuficiencia venosa crónica, o por el embarazo, o por un tumor pélvico que esté pues comprimiendo a la cava inferior, o por simplemente una expansión del volumen intravascular, ya sea porque se le administra mucho líquido endovenoso o por una insuficiencia renal. Otro mecanismo cual surge el edema es por aumento de la permeabilidad del capilar. ¿Para qué? Para que salga líquido pues del interior del capilar al exterior, se produce el edema. Y esto en qué casos es cuando el edema es local, ya sea por un cuadro infeccioso local o ya sea por una contusión, un golpe local. Entonces hacen que la permeabilidad capilar se altere y salga líquido. Lo propio ocurre por cuadros anafilácticos, ya sean locales, por picadura de un insecto local, o ya sea anafilaxia pues, generalizada, ¿no es cierto? Incluido el edema neurótico ahí, es justo porque hay un aumento de la permeabilidad capilar, y entonces por anafilaxia, y entonces surge el edema. O incluso puede haber aumento de permeabilidad capilar y edema, por ejemplo, como efecto secundario de calcio antagonistas, ¿no? Que la edema malleolar, por ejemplo. Otra causa de edema es la obstrucción del circuito linfático, del retorno de la linfa hacia el corazón, o sea, eso se denomina linfedema. Clínicamente se puede caracterizar porque no deja signo de la fobia. Ejemplos de ello tenemos pues lesiones por radioterapia, por patología oncológica, malformaciones congénitas, infiltración maligna, elefantiasis, son causas. El edema de origen cardíaco generalmente es entonces por insuficiencia cardíaca congestiva derecha, que ya acabamos de decir, hace que aumente la presión hidrostática dentro de la cava inferior y se produce el edema. ¿Sí? Se caracteriza porque obedece este edema a la ley de gravedad, o sea, toma o ocupa las posiciones de declive. Eso quiere decir que localiza en pies y malleolos
localizarse, pues puede tomar la región sacra. Si es un paciente que su falla cardíaca es severa, grave, el edema puede ir subiendo, empezó en los pies, pero va ascendiendo hasta incluso llegar a cara. El edema de origen cardíaco es vespertino, o sea, por las tardes. Eso quiere decir que al despertar en la mañana no está presente, o si está, es pues una cruz de intensidad, y en la tarde pues son 3 cruces. Es bilateral, no necesariamente simétrico, o sea, toma pues los 2 pies o 2 piernas, aunque uno puede ser mayor que el otro, pero siempre las bilateral. Es blando, o sea, es un edema que deja el signo de la fobia o de Godet, que es al apretar deja ahí hundida la piel. Y es frío. Eso lo único que nos dice es que no es caliente, porque los únicos edemas calientes son el anafiláctico y el inflamatorio, ¿no? Por cocción o infección local. El edema, en cambio, cuando tiene un origen renal, se caracteriza por ser un edema generalizado, o sea, es un edema que toma los dedos o sea, toma los pies, los dedos de manos, la cara, generalizado. Y además es un edema matutino, o sea, está presente desde la mañana, no se modifica. El edema de origen hepático, en cambio, localiza en pared abdominal y se precede de ascitis. Además, obviamente puede localizar en pies y malleolos, pero lo que clínicamente nos orienta a él es que lo localizamos en la pared abdominal. El misedema es un pseudoedema por acúmulo de sustancia mixoide durante el hipotiroidismo. Ahí tenemos un ejemplo de edema bilateral con signo de... La cianosis es la coloración azulada de piel y mucosas debido a un aumento de la hemoglobina reducida en la sangre capilar por encima de 5 gramos por decilitro. La cianosis puede ser central o periférica. La cianosis central puede ser por derivados anormales de la hemoglobina, como la metahemoglobinemia, por ejemplo, intoxicaciones por plomo, o la sulfahemoglobinemia. Y la cianosis central puede ser también por insaturación de la sangre arterial, que a su vez puede deberse a 2 causas, pulmonar o cardíaca. Cuando es de causa pulmonar, significa que cualquier patología broncopulmonar suficientemente severa es capaz de dar cianosis. ¿Por qué? Porque la oxigenación pues es pésima, y entonces la sangre reducida pues llega a superar los 5 gramos por decilitro en los capilares. Entonces, cualquiera de ellas es susceptible de generarlas. Ahí tenemos por hipoventilación a nivel de alveolos, o una alteración en la relación ventilación-perfusión, o hay perturbación en la difusión del oxígeno. Las de causa cardiovascular básicamente son cortocircuitos cardíacos con shunt o flujo de derecha a izquierda. Ese es el tema. La cianosis central cardíaca prácticamente son cardiopatías congénitas, ¿cierto? Tetralogía de palo de la cabeza, o puede ser un síndrome de Eisenmenger, Epstein, fístulas arteriovenosas pulmonares, o sea, cortocircuitos cardíacos, generalmente congénitos, con shunt o flujo de derecha a izquierda, o sea, donde la sangre no oxigenada contamina a la oxigenada. La cianosis periférica, en cambio, el mecanismo por el que se produce es por una mayor extracción de oxígeno a nivel de los tejidos, desde el capilar sistémico. Entonces, ¿cómo se explica esto? Por ejemplo, puede estar ocurriendo a nivel de las vénulas, del capilar sistémico o de las arterioles. Entonces, supongamos que el retorno venoso es lento porque el paciente está en insuficiencia cardíaca derecha congestiva, entonces la presión de las venas cavas es muy alta. Entonces el tránsito de la sangre por las vénulas es tan lento que hace que el tiempo de permanencia de la sangre atravesando el capilar sistémico dure más de lo debido. Entonces, como dura más tiempo, los tejidos siguen extrayendo oxígeno todo el tiempo que esa sangre permanece ahí, y extraen tanto oxígeno que termina quedando pues solamente hemoglobina sin oxígeno.
o sea, la reducida en cantidades mayores de 5 gramos por decilitro, produciéndose la cianosis. Pero entonces la cianosis ocurre por una rémora sanguínea en el retorno venoso al corazón derecho a nivel de las venas. Al otro lado, arteriolas, si el flujo de llegada de sangre hacia el capilar por las arteriolas es ínfimo o es mínimo, quiere decir que el poco flujo que atraviesa el capilar sistémico llevando poco oxígeno también va a ser extraído ese poco oxígeno con mucha avidez por el tejido que lo necesita y produce cianosis, porque la hemoglobina reducida otra vez se eleva. Pero en este caso es por poco aporte. Eso se puede provocar en insuficiencias cardíacas izquierdas por falla de la contracción del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, en cualquier estado que provoque un shock, donde hay poco flujo llegando al capilar, cianosis. Otra forma de cianosis es cuando el problema es en el capilar sistémico mismo, ya no es en las vénulas ni en las arteriolas, sino en el capilar sistémico. Entonces, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, que es frente al frío, pues hay una vasoconstricción del capilar. ¿Eso qué quiere decir? Que va a conducir a un enlentecimiento en la velocidad con que pasa la sangre, transportando oxígeno ese capilar. Al pasar demasiado tiempo por el capilar, obviamente hay habilitación de oxígeno, cianosis. Y finalmente, si esto lo llevamos a niveles mayores, más grandes, por ejemplo, una obstrucción de una arteria ya periférica, mucho antes de la arteriola, obviamente hace que llegue poco un mecanismo parecido al de la arteriola y cianosis. Y un retorno venoso obstruido, una obstrucción venosa ya grande, hace lo propio. Entonces, esos son los mecanismos por los cuales es periférica. La cianosis central se caracteriza semiológicamente por ser generalizada. Eso quiere decir que toma labios, toma dedos. Caliente quiere decir que si le tocamos los dedos no están fríos. Compromete mucosas, o sea, labios. Y se acompaña de acropaquia, que no son sino los dedos hipocráticos o en palillo de tambor, o sea, uñas en vidrio de reloj, de formación de las articulaciones interfalángicas distales, pérdida del ángulo ahí de la uña. Se caracteriza porque si uno le administra oxígeno, disminuye la cianosis o incluso pueda desaparecer mientras esté administrándose el oxígeno. Y si uno le pone algo caliente alrededor de los dedos, no mejora la cianosis. ¿Por qué? Porque esta es una cianosis periférica. Semiológicamente se la identifican porque es localizada. ¿Localizada dónde? En los dedos, de las manos, de los pies. Es fría. Uno toca los dedos, son fríos. Le pone paños calientes a los dedos, mejora la cianosis. En cambio, le pone un oxígeno, no mejora. Entonces, la cianosis periférica es de esta característica semiológica. Existe la cianosis mixta, donde hay un mecanismo combinado. Por ejemplo, un paciente con un enfisema pulmonar severo ventrículo derecho y puede dar insuficiencia cardíaca derecha congestiva. Por ese mecanismo puede dar lentitud en el retorno venoso a nivel de las vénulas y entonces genera cianosis periférica, cardíaca y central respiratoria. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de cianosis mixta. Existe la cianosis diferencial, que se da cuando semiológicamente ustedes identifican cianosis en los dedos de los pies, más no en los dedos de las manos. Eso se explicaría porque el paciente sería portador de una enfermedad congénita, la persistencia del conducto arterioso, que sería lo suficientemente importante o severo, este ductus permeable, que ha generado hipertensión arterial pulmonar secundaria. Y esto hace que la presión de la arteria pulmonar distalmente al conducto arterioso llegue a superar a la aorta y entonces pasa sangre de la pulmonar hacia la aorta, contaminando pues la sangre sistémica
del conducto hacia abajo. Entonces, ¿eso qué es? Pies. En cambio, del conducto hacia arriba no hay contaminación, porque la sangre arterial no fluye hacia arriba. Entonces, los dedos de las manos no están recibiendo sangre contaminada, sí, lo de los pies, ¿sí? Entonces, esto explicaría la cianosis diferenciada. Hemoptisis viene a ser el embudo de sangre o la eliminación de sangre pura que proviene del tracto respiratorio a través de un cosquilleo a nivel laringio. Las causas de hemoptisis pueden ser pulmonares, cardiovasculares y otras. Dentro de las pulmonares, las más frecuentes serán tuberculosis pulmonar y bronquiectasis, y hay otras más. Dentro de las cardiovasculares, en realidad la hemoptisis no es un síntoma o signo frecuente de patología cardiovascular. Sin embargo, puede existir en qué casos, en estenosis mitral severas o en un aneurisma disecante de la aorta torácica. ¿No? Puede estar ahí. También puede estar presente cuando eleva la presión de la arteria pulmonar. Tenemos el caso del infarto pulmonar, hipertensión pulmonar primaria, un síndrome de Eisenmenger, fístulas arteriales pulmonares congénitas. Otras causas de hemoptisis que no son pulmonares ni cardiológicas, tenemos las diátesis hemorrágicas, o sea, defecto enoxaparina, en fin. Síncope. El síncope es la pérdida transitoria de la conciencia de inicio rápido, corta duración y recuperación espontánea y completa, debido a hipoperfusión cerebral. Aquí pueden ver en el gráfico de la derecha, hay un aspa que está indicando que ese es el auxilio adecuado en el síncope, o sea, están manteniendo, como ven en la foto, la cabeza está a la altura del corazón y más bien están levantando los pies para que esa hipoperfusión cerebral se corrija y supere el síncope. En cambio, lo que no se debe hacer es donde hay una cruz a la izquierda, donde el paciente desmayado, en su auxilio, lo levantan. Y lo único que están haciendo es dejar al cerebro por encima del nivel del corazón, entonces están perpetuando la hipoperfusión cerebral, ¿no? Y cuando viene el familiar trayendo al paciente al médico y uno pregunta qué ha pasado, entonces le va a decir, se ha desmayado 3 veces. ¿Cómo 3 veces? Sí, se cayó, lo levantamos, se volvió a desmayar, le volvemos a levantar, se volvió a desmayar, claro, porque no le dejamos recuperar. Entonces, esa es la definición de esto. El síncope fisiopatológicamente se divide en 3 grupos. El síncope de origen cardíaco, el síncope de tipo reflejo o neuromediado y el síncope por hipotensión ortostática. En el síncope, por ejemplo, por hipotensión ortostática, podemos ver ahí que podría ser por depresión de volumen, hemorragias, por ejemplo, diarreas severas, o por acumulación venosa. Es el caso del paciente que hace un deporte muy intenso y entonces la sangre se va al músculo estriado y está ahí acumulado en ese territorio venoso. Entonces, cualquiera de esas dos, la depresión de volumen o la acumulación venosa, por ejemplo, en el músculo estriado, hace que el retorno venoso al corazón disminuya. Al disminuir la precarga, el gasto cardíaco disminuye y eso va a producir una hipotensión arterial y consecuente hipoperfusión cerebral y síncope. ¿Listo? Por este lado, hacia la izquierda, abajo de la izquierda, vemos que puede haber una disfunción autonómica primaria, como por ejemplo una esclerosis amiotrófica, o puede haber una disfunción autonómica secundaria, por ejemplo, secundaria a varios años de diabetes que genera neuropatías. Por cualquiera de ellos se
del sistema nervioso autónomico, lo cual va a hacer que la resistencia periférica disminuya vasodilatación cuando debería producir vasoconstricción en respuesta a lo que fuera, por ejemplo, el cambio de posición, cuando el paciente está de pie. Y eso induce obviamente hipotensión arterial, hipoperfusión cerebral y síncope. Aquí, a la izquierda, en horas 9, tenemos que el índice disfunción autonómica inducida por fármacos. Entonces, esto es el uso de vasodilatadores, los antihipertensivos, que son vasodilatadores, van a disminuir la resistencia periférica, ¿no? Por vasodilatación, hipotensión arterial, hipoperfusión cerebral, síncope. Vamos hacia arriba, acercándonos a las 10, 11 por ahí. Tenemos que puede haber un síncope reflejo a través de reflejos inadecuados que puedan ya sea vasodilatar y generar hipotensión, o ya sea disminuir el gasto cardíaco y generar hipotensión y por ende síncope. Este síncope reflejo, que es neuromediado, puede ser entonces a través de la vasodilatación o inhibiendo al corazón con bradicardias, por ejemplo, notorias, en respuesta a determinadas situaciones, ¿sí? Que luego les vamos a ver. A este lado, al lado derecho, en celeste, tenemos el síncope de origen cardíaco, concretamente arritmias cardíacas pueden generarlo. ¿Por qué? Porque van a disminuir el gasto cardíaco, hipotensión. Daño estructural cardíaco, por ejemplo, una estenosis severa de válvula aórtica, va a disminuir también el gasto cardíaco, hipotensión. Otros, por ejemplo, un mixoma auricular se podría introducir en el anillo mitral, segundos que no deja pasar sangre, el gasto cardíaco se va al suelo, hipotensión arterial, síncope. Entonces, como podemos ver fisiopatológicamente, el síncope puede ser por hipotensión ortostática, puede ser síncope reflejo neuromediado o puede ser el síncope de origen cardíaco. Aquí tenemos la clasificación actualizada de 2018, las guías sobre síncope de la Sociedad Europea de Cardiología, que la divide en 3 grupos: el síncope reflejo o neuromediado, el debido a hipotensión ortostática y el de origen cardíaco. Aquí tenemos el síncope reflejo o neuromediado, que lo divide a su vez en vasovagal, que es el que antiguamente se equivaldría a la lipotimia. A su vez lo divide en el ortostático, que ocurre en personas que están de pie, y el emocional, por miedo, pánico, instrumentación, fobias. Tenemos la otra forma de síncope reflejo, que es el situacional, que ocurre, por ejemplo, cuando el paciente está miccionando o al tragar alimento, defecar, al toser, estornudar tras ejercicio, al tocar instrumento de viento. En este grupo de reflejo tenemos el del seno carotídeo, que es por masaje al seno carotídeo, y formas atípicas que clínicamente no aportan las características a algún tipo de síncope, pero el estudio que se hace finalmente lo muestra. Aquí tenemos el síncope debido a hipotensión ortostática. Se describe por acumulación venosa, por ejemplo, en el músculo estriado por el ejercicio. El postprandial, ¿no? Porque se acumula la sangre en territorio venoso esplácnico. O en personas que están demasiado tiempo en cama, también puede ocurrir lo mismo. Y tenemos también el inducido por fármacos, por hipotensión ortostática por fármacos. Eso es cuando se usan vasodilatadores
vasodilatadores, diuréticos, fenotiacinas, antidepresivos. Tenemos este síncope por hipotensión ortostática, pero por depresión de volumen, frente a hemorragias, diarreas, vómitos, o por disfunción autonómica primaria o secundaria. Primaria, un ejemplo, el Parkinson; secundaria, por ejemplo, a diabetes, amiloidosis. El síncope de origen cardíaco tenemos, en primer lugar, por arritmias, ya sea bradicardia, taquicardia. Entre las bradicardias tenemos enfermedad nodo sinusal, o tendremos el síndrome de Stokes, que es por un bloqueo AV completo. Y de la taquicardia tenemos tanto ventricular como supraventriculares. Tenemos por cardiopatía estructural, por ejemplo, una estenosis de válvula aórtica, o por enfermedad cardiopulmonar, como una embolia pulmonar, o enfermedad de grandes vasos, como por ejemplo alguna disección aguda de aorta, ¿no?, o una hipertensión pulmonar. En el cuadro de la izquierda vemos la prevalencia del síncope de mayor a menor. El 34% está agrupado el idiopático, o agrupa el idiopático, o sea, el de causa no determinada. Un 18% resulta ser vasovagal, un 14% el cardíaco de causa eléctrica, o sea, temas de arritmias, un 10% de origen neurológico, un 8% por hipotensión ortostática, del 4 al 8% el cardíaco de causa mecánica, del 2 al 7% psicógeno, un 5% situacional, 3% debido a fármacos, y del 1 al 4% por estimulación del seno carotidio. En el cuadro de la derecha se ven dos columnas. La primera, donde se hablan de síntomas, y en la columna de la derecha se encuentra el tipo de síncope a pensar, ¿no?, de acuerdo al síntoma que aparece en la columna de la izquierda. Entonces, según los síntomas, uno inclina clínicamente a sospechar determinado tipo de síncope, de acuerdo a la revisión que ya hemos hecho fisiopatológica, ¿sí? Entonces, jóvenes, con esto hemos acabado esta clase, que, como se dan cuenta por la bibliografía, viene a ser un compendio de mucha literatura revisada a través de los años. Bien, jóvenes, entonces nos hemos pasado bastante de hora. Vamos a corregir eso para las siguientes dos clases, para hacer unos 45 minutos. Damos por terminada la clase de hoy, ¿sí? Nicole, nos seguimos comunicando contigo, por favor, a través de WhatsApp para la siguiente clase y hora, ¿sí? Adiós, jóvenes. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta A luego. Nicole le voy a alcanzar, le voy a mandar el PowerPoint de la clase, y también se le manda a la doctora Olenka para que lo cuelgue en lo que la facultad tiene en el aula teórica, en el aula virtual, pero también le paso a Nicole, además, para que lo pase a ustedes, a los que deseen, ¿ya? Chao, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor, gracias. Gracias, doctor. No hay de qué. Adiós. Hasta luego, doctor. Adiós.